Estamos aquí reunidos para nuestro mensaje de hoy. Bien, a veces nos preguntamos por qué en un momento determinado de nuestra instancia o nuestro ser nos encontramos mal o nos sentimos mal. Y lo que sucede es que el Espíritu del Señor viene obrando, viene trabajando en nosotros, realizando ese proceso de confrontación interior. Hoy vamos a mirar entonces cómo detectar el pecado en mí. Hay algunos pecados son evidentes, algunas acciones pecaminosas son evidentes para nosotros como hijos de Dios, porque tenemos esa vida espiritual. Antes estábamos muertos en nuestros pecados y estábamos muertos en nuestras agresiones y vivíamos en ellas y nos movíamos en ellas sin problema. Perdón, sin el conocimiento real de las cosas, porque estábamos muertos espiritualmente. Entonces, vayamos a lo que vinimos. Al Salmo, por favor, 19, verso número 12. La versión nueva internacional dice: ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname de aquellos de los que no estoy consciente. Padre, gracias por tu palabra, porque al darme vida nuevamente con Cristo, en Cristo, tu Hijo, y al estar sentado a la diestra tuya, vivo, estoy también yo espiritualmente vivo. Gracias por eso, Señor. Y hoy te pido que nos hables y que nos guíes para poder ser aquellos hijos tuyos que podemos, con la ayuda de tu Santo Espíritu, comprender lo que tú tienes para nosotros, lo que quieres para nosotros, que aprendamos lo que tú quieres y lo que esperas de nosotros, que nos movamos, Señor, y encendamos esa acción tuya en nuestra vida, porque realmente tú tienes algo para sorprendernos a diario, y de hecho, nosotros estamos para vivir una vida abundante. Oramos con la guía de tu Santo Espíritu y te pedimos de corazón que hoy nos ayudes a detectar el pecado que haya en nosotros que no sea oculto. En el nombre de Jesús oramos de un acuerdo, y el pueblo con alegría dice: amén y amén. Muy bien. El Salmo 19:12 en la Nueva Versión Internacional cita: perdóname de aquellos de los que no estoy consciente. La Reina Valera contemporánea dice: ¿acaso hay quien reconozca sus propios errores? Perdóname por los que no puedo recordar. Fíjate que hay una traducción que cambia en algunos eventos, pero está citando lo mismo. ¿Hay quien reconozca sus propios errores? ¿Acaso estoy consciente de mis propios errores? Perdóname de aquellos que no soy consciente, o perdóname de aquellos que no puedo recordar. Cuando estamos en consejería, sobre todo en el desarrollo de sanidad interior, el Espíritu Santo nos lleva a preguntarle a las personas sobre tal o cual cosa en particular, y la gente dice: no lo recordaba, pero ahora que lo mencionas, sucedió esto, esto y esto. Entonces el Espíritu Santo nos revela aquello que se nos está ocultando, que nosotros quizás hemos ocultado de alguna forma en particular, que aquellos que no recordamos o de los cuales no estamos conscientes. La traducción del lenguaje actual dice lo siguiente: nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Pecados que cometo sin darme cuenta. Y la Reina Valera del 60 dice básicamente: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y entonces, ¿cómo detectamos el pecado de nosotros del que no somos conscientes? ¿Cómo detectamos el pecado del cual no recordamos? ¿Cómo detectar los pecados que cometemos sin darnos cuenta? ¿Cómo detectar el pecado que me es oculto o que tengo oculto si no recuerdo? Bien, a eso venimos entonces. Cuando miramos la traducción del lenguaje actual, concreta de manera así: los pecados que cometo sin darme cuenta. Y es que algunas acciones nuestras van tan rápidamente en nuestra vida que ni siquiera las pensamos, o en definitiva no creíamos o no queríamos o no consideramos estar cometiendo un pecado, o no lo queríamos desarrollar, ¿cierto? Y expone entonces que hay unos pecados de los que usted y yo no nos percatamos. Pero no te preocupes, todos los tenemos. Sí, absolutamente todos tenemos debilidades. Tenemos errores cometidos, tenemos errores o pecados que no son, de los cuales no somos conscientes, pecados que llevamos a cabo sin darnos cuenta, o que finalmente no detectamos. De eso vamos a hablar hoy entonces. Y es la manera y la actitud entonces como nos corresponde a ti y a mí en algunas situaciones particulares de nuestra vida, en las cuales enfrentamos situaciones de debilidad, de las cuales consideramos que tenemos o ya manejado todo, o que está todo bajo control.
Pero esta acción nuestra, es decir, el preguntarnos, el evaluarnos, el preguntarle, Señor, tengo algo que te es oculto. Eso nos sirve a ti y a mí porque está reflejando el crecimiento que está en nosotros. Y que cuando sabemos y reconocemos en un momento determinado un pecado, entonces rápidamente, ¿sabes qué? Nos damos cuenta que crecer duele, como lo hablamos en una predicación anterior. Cada pecado lleva consigo una consecuencia. Cada pecado nos causa un dolor cuando es puesto al descubierto, porque el arrepentimiento involucra sentir dolor o sentir pesar, ¿cierto? Confesar el pecado, llamarlo como es y darle la espalda. Entonces ese dolor que viene es porque ofendemos al Señor, es porque la armonía con nuestro Señor se pone distorsionada, oscura, difusa, y lo que queremos es permanecer en esa continua comunicación con Papá. Bien, cuando estos pecados que no son ocultos, que no los cometemos sin darnos cuenta, que no recordamos, ¿cierto? Y forman parte de nuestra vida, pues entonces cuando usted y yo los reconocemos, nos hacen de temple, es decir, nos hacen personas que vamos a iniciar y continuar y progresar en el proceso del dominio propio. A su vez nos hace tener ese acero espiritual que espera que nosotros tengamos en nuestro Señor. Eso afina entonces nuestro carácter, mi querido, como los hijos de Dios que somos, y que cada vez más nos lleva entonces a alcanzar la estatura de aquel que es nuestro Señor y Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes tú que tienes pecados en tu vida que en verdad de los cuales no tienes conocimiento? ¿Te has puesto a preguntarte, Señor, ¿hay algún pecado en mí que yo no haya confesado? ¿Algún pecado en mí que yo no haya expuesto delante de ti? Martín Lutero pasaba momentos muy difíciles porque este hombre era tal su anhelo y su deseo de agradar a Dios que se confesaba en el rito confesional de la Iglesia Católica en las mañanas, al mediodía y en la tarde. Y cuando recordaba algún pecado, no importa la hora que fuese, por lo general era la madrugada, entonces corría rápidamente hacia aquel que era su maestro y le tocaba la puerta y le decía, Padre, he recordado un pecado que no confesé y entonces vengo a confesarlo. Llegó el punto en el cual le dijo, no tienes que hacer eso constantemente, hijo mío. Simplemente si lo recuerdas, ve a Dios que es tu Padre y Él te lo perdonará. Fíjate que la historia de este hombre, Martín Lutero, nos da evidencia de que el pecado no es confesional a una persona, sino es confesional hacia Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llegamos a aprender a detectar el pecado en nuestras vidas? Y más aún a aquellos de los que no somos conscientes o de los que no recordamos o de los que cometemos sin percatarnos que pasaron. Vamos a tratar de eso hoy. Dividí la predicación en dos capítulos. El primero, ¿cómo se revelan los pecados ocultos? ¿Cómo se revelan los pecados ocultos? Para comprender lo que Dios tiene para nosotros y enfrentar ese tipo de pecados inconscientes, ocultos u olvidados, entonces encontramos en el manual lo que finalmente nos enseña, ejemplos de personas, de seres humanos como tú y como yo, que en su momento vivieron y que cometieron o que pasaron por pecados que le eran ocultos o que en un momento determinado los olvidaron o que no fueron conscientes del pecado que cometieron. Al fin y al cabo, para eso son los relatos bíblicos, no solamente para revelar aquellas cosas que no son ocultas, sino también para darnos ejemplo y servirnos de ejemplo. Nomás dice Corintios, primera carta, verso 6 del capítulo 10, dice lo siguiente, primera carta a Corintios, capítulo 10, verso 6. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. Y en el verso 10 y 11 dice, todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Entonces fíjate que está hablando de que tenemos que ser cuidadosos de no caer y de que considerar que como ya estamos pasando a un nivel diferente en nuestra relación con Dios, entonces no vamos a caer. Hay que tener cuidado con aquello porque hay algunos pecados que incluso, sin darnos cuenta, llegamos a cometer y que incluso esos pecados de los cuales no somos conscientes, que no recordamos o que no son ocultos, dañan la relación con nuestro Señor. Veamos entonces lo que nos revela la palabra con el ejemplo de dos hombres. Sí, dos hombres como usted y como yo, en particular, que tuvieron una situación similar, es decir, iniciaron siendo pastores. El primero inicia siendo pastor, y estoy hablando del caso de José,
Pero este pastor iba y echaba ojo a los hermanos suyos que eran pastores, era como el administrador de los pastores, era el menor de la casa, era el hijo consentido de una madre amada, mientras que los otros eran los hijos de una madre que era rechazada. Este hombre que era consentido también era soñador, tenía sueños y hablaba siempre que sus hermanos se postrarían delante de él. En el caso de David, era pastor y había sido adiestrado en la defensa de las ovejas a través de los enfrentamientos que tuvo con alguna fiera del campo. Entonces, vamos a entender aquí que estos dos jóvenes en su momento tuvieron o enfrentaron momentos difíciles cuando estaban en su edad menor, o en su edad de juventud, de adolescencia, o de jóvenes adultos, ¿cierto? Pero siendo pastores, pasaron a ser de la realeza, es decir, pasaron de ser de un cargo mínimo a un cargo máximo. Y es que tropezaron los dos con el pecado o la tentación del adulterio, fueron tentados frente a la acción del adulterio de manera inesperada. En el caso de José, con la esposa de Potifar, quien era el general del ejército del faraón en su momento, y quien tenía una casa con varios esclavos y algunos campos, y tenía una esposa. Eso está en el capítulo 39 del libro del Génesis. Me gustaría que leyeras esa historia o ese relato. En el caso de David, fue tentado de manera inesperada con Betsabé, que era la esposa de Urías elitita, aquel que era soldado y con quien luchaba mano a mano, codo a codo, hombro a hombro, en el campo de batalla. Sin embargo, en esta oportunidad, David es tentado de manera inesperada. Y encuentras el relato bíblico en el libro de Samuel, capítulo número 11, segundo libro de Samuel. Estos dos hombres entonces se enfrentan a la tentación con mujeres casadas. Particularmente, ¿coincide? No. El Señor quiere enseñarnos algo en particular aquí, por la tentación. Y no solamente estoy hablando de la tentación del adulterio, sino fíjense que los dos se enfrentan a unos casos similares y vamos a mirar cómo lo resuelve cada uno de ellos y cómo lo enfrentan. ¿Qué tenían escondido o qué tenían olvidado? ¿O qué fue lo que no confesaron estos dos? ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Porque en su relación íntima con el Señor, ambos juntos aprendieron a confiar que de alguna manera el Señor les daría a conocer o les revelaría aquello que le ofendía, a aquello que le agradaba. Porque su principal propósito, tanto el de José como David, y el principal propósito y compromiso de ellos, los dos, era agradar en todo al Señor. Entonces, ¿qué detectaron? Vamos entonces a un primer acápite de este primer capítulo y vamos a llamarlo A. Una debilidad no detectada. En el caso de José, recordamos que era un chico mimado, soñador, hijo de una madre amada, ¿cierto? Produjo rechazo en sus hermanos y produjo odio, tanto así que finalmente lo venden como esclavo. Él sabía que no era fuerte, por lo que entonces en su quebrantada debilidad aprendió entonces a depender del Señor en absolutamente todo. Es decir, José no era adiestrado para la guerra y no se había enfrentado a nada, ¿cierto? En el caso contrario, David sí consideró que era fuerte porque había sido enfrentado con fieras, o se había enfrentado con fieras y había defendido sus ovejas. Además de eso, había sido un guerrero al lado de su rey, de su autoridad, Saúl, y se dice que las mujeres cantaban: David mató a los 10,000, Saúl mató a los 1,000. Entonces este era un hombre guerrero, ¿cierto? Era un hombre soldado, que contaba dentro de sí mismo, dentro de su grupo de ejército, dentro de los 30 más valientes y dentro de esos 30 a los 3 más valientes. Entonces fíjate que estaba rodeado de gente valiente y sabía acerca de la guerra. Sin embargo, tenía una debilidad no detectada. David tenía una debilidad que no había detectado. En el caso de su carne, consideró que era fuerte en la batalla y que podía también ser fuerte en cualquier ámbito. Como muchos de nosotros pensamos que somos fuertes en tal cosa, luego seremos fuertes en tal otro. Dice la palabra, esto le sirvió de ejemplo. ¿Ok? Miremos algunos ejemplos básicos, una ilustración. Por ejemplo, cuando estamos en casa y respetamos o actuamos de manera respetuosa contra nuestro cónyuge o contra nuestros hijos o contra un vecino. O cuando de pronto salen mentiritas sin control. Recuerde que mentira grande, mentira chiquita, igual es mentira. Cuando salen esas mentiras sin control, cuando a veces se dicen mentiras simplemente para quedar bien, cuando hay acciones nuestras que desarrollamos en procura de ciertos logros. Miremos el acápite B.
Vemos entonces cómo detectamos ese pecado que no es oculto, cómo se revelan los pecados ocultos en nosotros. Entendemos que el primero, de cómo se revelan a través de una debilidad no detectada, y en B, se revela de una manera sorpresiva e inesperada la tentación, a través de una tentación. Se revela el pecado a través de una sorpresiva e inesperada tentación. Cuando la mujer de Potifar le lanza la propuesta a José, estoy hablando de Génesis capítulo 39, verso 6, la parte B y siguiente. Dice, José tenía muy buen físico, escuche bien, o sea, no era para nada despreciado este muchacho, y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Mire que era un hombre simpático, era un hombre atractivo, y fuera de eso era administrador de la casa, y tenía muy buenos resultados en su administración. Luego, no era nada despreciable el hecho de considerar que la señora lo mirara con esos ojos de Sin embargo, inmediatamente José reconoce aquí la tentación y el mal que le podría llegar a causar no solamente a su autoridad, es decir, a Potifar, sino también a Dios como Padre, a Dios como Señor, y lo rechazó y huyó. Y no se guarda simplemente en silencio, sino que huye dando de presente la verdad. Frente a una inesperada o sorpresiva tentación, frente a una posible debilidad no detectada, este hombre, José, responde de la siguiente manera: en esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted. ¿Qué es su esposa? Nada menos y nada más, ¿cierto? ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? ¿Qué tenía claro José? Primordial, esencial, agradar a Dios. No podría ser un experto guerrero ni un ducho joven que se dio a las lides del amor. Sin embargo, tenía claro, no voy a ceder ante una tentación inesperada o sorpresiva o ante una debilidad que aún no he enfrentado porque era un joven y no había tenido relaciones sexuales. Y entonces, aún así, José se mantiene distante. ¿El mundo qué enseña? Pues que es la única manera de escalar, que es la única manera de avanzar, que son muchas las cosas que pueden venir y pasar. Pues si tú eres simpático, eres agradable y la dueña que te viene encima, pues ¿qué problema? ¿Cierto? Y entonces el mundo dice, no la deje pasar, mijito. En el caso contrario, en el caso de David, David es tentado aquí porque él consideraba que nunca le pasaría esa situación. Probablemente no llegó a pensar que iba a ser derrotado en su propia carne y en sus propias decisiones, porque como había sido adiestrado al defender a su rebaño ante la fiera, pues entonces simplemente David lo que hace es que sube a la azotea, respira aire fresco, y a pesar de que la instrucción era que, lo que dice el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso número 1, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilaran a los amonitas y sitiaran la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Cómo inicia el proceso, el verso? En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña. ¿Qué hace David? Pero David se quedó en Jerusalén. Es decir, no solo la costumbre, sino la instrucción del Señor era que si tú eres el líder, tú vas a la cabeza y tú vas a ir a enfrentar la batalla. David lo que hizo fue, vaya usted, porque yo ya he peleado mucho, vaya usted. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso número 1. David comete el error frente a una tentación inesperada, como cuando se presenta, quizás en algunos momentos de nuestras vidas, una conquista furtiva en un yugo desigual o en un negocio. Te presenta, estás necesitando un negocio, estás necesitando hacer algo, y le llega alguien y le propone algo y usted dice, ¡ay! Esto es inesperado, ¡ay! Dios me está sorprendiendo, Señor. Hoy estamos viendo la visión en acción, sorprender. Me ha sorprendido Dios con un negocio, me ha sorprendido Dios con un enamoramiento. Pero está esa detección, esa tentación argumentada, soportada por una acción de debilidad de tu carne. Ten cuidado con eso. Mira cómo actuó José, mira cómo actúa David. O quizás de pronto, como sucedió hoy en algunas ciudades del país, y hablo específicamente de la ciudad de Cali, donde ustedes saben que tenemos familiares, y en algunas otras ciudades del país en donde se presentaron revueltas por la
manifestación y la exigencia del pueblo o de algunos marchantes contra la reforma tributaria, no estamos diciendo que no lo hagan, pero si lo vamos a hacer, que se haga de manera correcta. Quizás los tributos están en desmedida forma, como han hecho algunos estudios y se ha demostrado que hay desmedida tributación en nuestro país. Mi tema no es este hoy, pero quiero que sepas esto, que de pronto se presenta una situación inesperada y de pronto están saqueando el almacén de cadena tal y rompen vidrios y se meten y sacan televisores. Vea, vi la imagen de un muchachito que no podía con una caja de un televisor a cuestas y pasaban por el frente de la policía. El policía no decidió mirarlos porque pasaban no uno ni dos, 5, 6, 7, iban 4 a veces llevando 1 o 2 televisores. Otros sencillamente entonces dijeron, somos más los buenos. Y está bien, sí somos más los buenos, pero ¿sabes qué hicieron con los que están haciendo mal? Los agarraron a golpes y les disparaban. Entonces hay una tentación ilimitada, una tentación inesperada de querer poner un orden allí. Pues ten cuidado. ¿En dónde estás siendo debilitado o de dónde tu carne es débil? ¿O dónde consideras que eres más fuerte? Porque recuerda que aquel que crea estar fuerte tenga cuidado de no caer. Es que yo estoy muy bien siendo soltero, pero wow, me llegó la chica el momento. Uy, pero es que no es creyente, pero es que no importa, la convierto, no importa, ella me dice que cree el Señor. Ojo con eso. En el punto C, para poder nosotros dar cierre a este primer capítulo de cómo se revelan los pecados ocultos, ya vimos que a través de una debilidad no detectada, ya vimos también que a través de una sorpresiva e inesperada tentación, y también estamos viendo, este punto C, un descuido mortal. ¿José qué hace? José se aferró al poder de Dios. José creyó en el Señor y a pesar de que iba a la cárcel, camino a la cárcel, allí fue templado como el acero en sus luchas como esclavo. Fue fortalecido por el Señor y fue adiestrado para poder llegar al momento propicio de darle la gloria al Señor delante del faraón. Quizás vivió muchos ataques este muchacho por parte del enemigo, a través de terceros, ¿cierto? Se burlaban de él, no solamente sus hermanos, los de la casa, en fin, todo lo demás. De pronto alguien le decía, oiga, que la mujer de Potifar se le ofreció y usted no hizo nada. ¡Qué pendejo, qué tonto! Es que este seguramente tiene problemas. No hay problemas. Cuando tú y yo decidimos mantenernos fieles y firmes para no cometer ni adulterio, ni tener relaciones sexuales antes del matrimonio, no tenemos ningún problema. La tenemos totalmente clara, porque sabemos que esperar vale la pena. Entonces, Satanás quizás pretendió en su momento arrebatarle el cumplimiento de los sueños que tenía José, pero mantuvo firme su propósito, agrado al Señor. En el caso de David, David no necesitaba una protección externa porque sabía blandir la espada, sabía luchar, era astuto en la lucha, era ágil. Pero él tenía un problema grave, él necesitaba era protección interna, es decir, que de su interior saliera esa templanza, que de su interior saliera ese acero espiritual para seguir la instrucción del Señor. No tendrás relaciones sexuales con otras mujeres. Ya tenía a su esposa, ¿para qué iba a tener más? Además de eso, la mujer que estaba mirando no debía mirarla, porque el voyeurista, el que ve, el que se deleita en el sexo, mirando imágenes de mujeres desnudas o siente placer mirando, está cometiendo un pecado contra Dios porque es una inmoralidad sexual, como también ve la pornografía. Entonces, en otras palabras, David estaba de voyeur y estaba de pornográfico, mirando. Pero comete el siguiente paso, hace llamar a la mujer y sabiendo que es casada, se acuesta con ella. Se aprovecha de su autoridad. Quizás usted ha conocido y ha sabido de muchas personas que han abusado de su autoridad. Como pastores, mi esposa y yo nos exigimos continuamente y nos cuidamos y nos blindamos continuamente. ¿Por qué? Tenga cuidado de no caer. El que quiera estar firme, tenga cuidado de no caer. Somos hombres y mujeres. Ella es una mujer, yo soy un hombre. Y tenemos algunas situaciones de tentación, sí. Pero ¿sabes qué? Nos guardamos y nos protegemos porque nuestro propósito es agradar al Señor. Ahora no lo digo por mí, hazlo por el Señor. Sigue el ejemplo del Señor. Entonces aquí, David necesitaba ese acero espiritual para poder continuar con la instrucción que el Señor le había entregado. Como por ejemplo, cuando llega esa seducción repentina o ese embellecimiento repentino. Es que, uy, como estás de simpático.
Entonces empezamos a hacer ejercicios. No está mal el ejercicio, pero de estar haciendo ejercicio para verte bien ante las demás mujeres y no delante de tu esposa, estás, vea, muerto. Si pretendes seducir no a tu esposa, estoy hablando de los hombres, y también sirve para las mujeres, pero si pretendes seducir no a tu esposa, sino a las mujeres en la calle y ser muy amable con las mujeres de la calle, pero muy poco amable con tu esposa, estás tremendamente equivocado y estás ante un descuido mortal. Estás propiciando, abriendo puertas para que esa seducción y ese trato delicado, ese trato amable, ese trato decoroso con las de afuera, te asalte repentinamente. Y aquella mujer que anda buscando a quien devorar, termine dañando tu matrimonio. O termine dañando tu compromiso de mantenerte limpio, de tener relaciones sexuales antes del matrimonio, tú siendo un hombre soltero. Cuando también reaparecen los viejos amores o cuando reaparecen los viejos deseos. Voy a confesar algo que no creo que le cause daño. Hay momentos en los cuales yo deseo fumarme un cigarrillo, pero sé que el cigarrillo me hace daño, que deterioraría mi salud, que deterioraría y dañaría que es el templo del Señor. Entonces, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Puede venir la tentación? Sí. Como cuando también estoy haciendo un tratamiento y me dice el médico, debes hacer esto, debes hacer esto, debes hacer esto. Y entonces me llega la tentación de querer hacer esto y no aquello. Pues entonces tengo que tener cuidado porque hay un descuido mortal. Muy bien. Segundo capítulo, ¿cómo llevamos a la práctica y cómo aplicamos estos ejemplos entonces a nuestra vida? ¿Cómo llevamos a la práctica todo esto para poder nosotros detectar el pecado que es oculto, detectar el pecado que no reconozco, detectar el pecado que no recuerdo? Primer punto, llamémoslo A, permaneciendo alerta. Permanece alerta. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aprendiendo a escuchar la voz del Señor, aprendiendo a escuchar la voz de Dios por encima, escucha bien aquí, por encima de los rugidos de Satanás. Los rugidos de Satanás vienen a través de una voz candorosa y seductora de una chica que dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ay, es que tú eres tan lindo. Yo tengo celos de tu esposa porque tú, ay, debes ser un hombre maravilloso. Eso es un rugido de esos de... O esa mentirita que de pronto sale y dice, diga esto porque usted sale con eso. Hágale, no importa. Y usted dice, sí, no importa. Y ¡pum! Esos son los rugidos de Satanás. Satanás, la Biblia dice que viene como león rugiente. ¿Sabes qué hace el león? Pero la gente piensa que el león a toda la pasa. No, no señor. El Satanás es como el león rugiente que acecha y busca a quién devorar. ¿Tú te imaginas al león haciendo ¡wow! Entonces todos los animales del campo salen perdidos y se guardan. Primera carta de Pedro 5:8 es lo siguiente. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Practiquen el dominio propio, es una práctica. Y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Entonces yo tengo que aprender a escuchar la voz de Dios por encima de los rugidos del enemigo. ¿Qué quiere enseñarme el Señor? ¿Cómo quiere pretender engañarme el enemigo? ¿Cómo está buscando seducirme para que yo llegue a pecar? Entonces tengo que ser sensible a esos brotes de mi carne como enojos, iras, rencillas, palabras malicientes, ¿cierto? Mentiras, Sí, eso que estás pensando, exactamente, el fruto o los frutos de la carne, ira, celos, contiendas, arrebatos, ¿cierto? Maledicencias, enojos, envidias, ojo con eso. Allí tienes que estar alerta. Cuando empieza a brotar eso, es que algo está pasando en tu vida y puedes estar siendo seducido, puedes estar teniendo una acción que no reconoces, ¿cierto? Algo que no detectas, o puedes estar cayendo en un vínculo o un desliz mortal. Ahora, han sido muchas las ocasiones en las que nuestras oraciones terminan como las enseñó Jesús. Mateo 6:13 dice, y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Ok, el Señor dice en su palabra que Él nos abre una puerta para que nosotros podamos salir por ella.
Entonces, si yo le pido al Señor que no me deje caer en tentación, pues tengo que estar atento a las palabras del Señor. Amén, iglesia. La pregunta que surge aquí es si yo le digo, Señor, no me dejes caer en tentación, y resulta que cuando me presentan un sobornito, yo pum, caigo. Que cuando me presentan una mentirita, pum, yo caigo. Que cuando se presenta un yugo desigual, pum, yo caigo. Que cuando me presentan un socio que no es el mismo, que no tiene el mismo pensamiento y el mismo propósito cristiano que tengo yo, pum, caigo. Ojo con eso. Porque si yo le digo al Señor, no me dejes caer en tentación, el Señor me está mostrando y me está diciendo y me está colocando la información presente para que yo tome la decisión, para que no caiga. Y no nos dejes caer en tentación. La gente espera es que el Señor diga, ay, va a caer en tentación mi chinito. Y entonces de una manera totalmente sobrenatural llegue la mano poderosa de nuestro Señor y entonces lo saque de allí. El Señor te ha dado ese poder, lo tienes porque en ti mora el Espíritu Santo. Tú eres casa, habitación, tú eres templo, luego en ti está el poder. Alguna vez fui invitado a una emisora y me dijeron, pastor, ¿y cómo hace una persona que tiene un vicio para no caer? Y bueno, entonces entregarse al Señor y someterse al Señor, haciéndolo a Él el Señor de su vida, quitándole al vicio el señorío, quitándole al pecado el señorío. Y entonces ellos pensaban que yo iba a decir, y entonces haga esta oración, hiciste tal cosa, y entonces, magia, se acabó el vicio. Entonces le dije, entonces el Espíritu Santo que está morando en usted, le abre a usted la puerta y le dice, por allá es la salida, tenga cuidado. Viene una tentación, ojo con eso. Estás cometiendo este pecado, ten cuidado con eso. Oye, se te olvidó esto que dijiste y que pecaste, o esta acción que hiciste y no la has reconocido, ten cuidado con eso porque vuelve a brotar. Estar alerta, escuchando. La Biblia por algo entonces nos dice, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Punto número B. ¿Cómo detecto el pecado? Estando listos para huir. Estando listos para huir. Necesitamos escuchar la voz del Espíritu, pero no el Espíritu cualquiera, sino el Espíritu Santo del Señor. Cuando escuchamos la voz del Espíritu del Señor, ella nos llama a convicción. Es decir, me está convenciendo de que hay pecado, de que no está bien, de que se está moviendo con base en las acciones del mundo, no como lo enseña o lo que dice su palabra, o como el Padre quiere que usted y yo evitemos el camino de la muerte. Dice el Señor, pongo delante de ti dos caminos, el del bien y el del mal, el de la vida y el de la muerte. Yo te digo, escoge el camino de la vida. Eso es lo que dice el Espíritu Santo en nosotros. Entonces yo tengo que estar listo, como hablé del primer punto, del punto A, permaneciendo alerta. Entonces, si yo estoy alerta y me percato que viene algo, pues no me quedo, huyo. Alguna vez un hombre me hizo un comentario y me dijo, no, es que yo pues, realmente no soy yo, es que, o sea, las mujeres me ven y se me desnudan, ¿yo qué hago? Yo le dije, no, pues, hermano, usted es demasiado lindo, pues, según eso. Y pues, lo único que yo le digo yo es que ante eso usted haga lo de José, huya, no se quede viendo. En el canal estás, pin, 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 estás cayendo, de pronto miraste una opción, ¿para qué se devuelve? A una página de internet llegó un aviso, lo abriste, uy, ciérrelo, no. A ver, uy, pobrecito, uy, no. Después de escuchar su voz, entonces necesitamos eso, obedecer. ¿Y cómo obedecemos? Que frente a la tentación tenga cuidado de no caer. Entonces mejor huyo. Mejor huyo. ¿Atiendo a la tentación? No, atiendo a la voz del Señor. Muchos se esfuerzan por atender a la tentación, no al Señor. ¿Cómo hago para estar listo para huir? Bueno, pues cuando considero que yo no soy fuerte, sino que por el contrario soy débil. Que no soy fuerte para resistirlo todo, sino que soy débil ante cualquier situación. Entonces dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Por ese camino de desobediencia muchos han caído. Y por ese camino de desobediencia mucha gente se pierde. Entonces, ¿qué busca satisfacer? Una necesidad legítima por medios o vías ilegítimas, o pretendes obtener la satisfacción de todas las necesidades a través de las gloriosas riquezas que tenemos en Cristo, que tiene el Padre en Cristo Jesús. Este salmo de David revela lo que él dejó de hacer. En este salmo David dice, mire, es que yo
dejé que esto pasara. Salmo 37, versos 23 y 24. Muchas personas aprenden y leen el Salmo 37 y se quedan con los versículos 3, 4 y 5, donde dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero mire lo que dice el 23 y 24, versos 23 y 24 del libro de los Salmos, capítulo 37. Dice así, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene en la mano. ¿Qué es podrá tropezar? Que podrá ser tentado. Pero dice enseguida, pero no caerá. Es decir, está alerta, tropecé, uy, pilas, huyo. ¿Y quién me sostiene para no caer? El Señor. Cuando yo estoy diciéndole, Señor, y no me dejes caer en tentación y líbrame del mal, le estoy diciendo, Señor, tómame tu mano para que cuando yo vaya a caer, no vaya a hacerlo. Entonces tú me adviertas, entonces escucho la voz del Espíritu Santo, oigo y huyo, estoy alerta a la voz del Señor. Amén. Sé cómo detecto o cómo detectar si hay pecado en mí, manteniéndonos en conexión. ¿Y cómo es eso, mantenernos en conexión? Bueno, el Señor a ti y a mí se revela a toda la creación por medio de su palabra. Y a ti y a mí, a través de la palabra, a través de su Espíritu Santo que nos la revela. Por eso tenemos que leerla, porque la palabra del Señor tenemos que leerla y conocerla. No tenerla ahí como para que se nos pegue o que nos agarremos a videazos y eso pase. No, hay que leerla, ¿cierto? Porque de alguna manera, ya sea a través de un tercero, una predicación, de lo que yo leo en la palabra, el Señor revela su instrucción, revela también su misericordia y revela también la advertencia. Fíjense nomás, dice el gobierno que están permitidas las marchas, pero hoy le dieron una pedrada en la cara a un hombre de la policía por allá en Manizales. Entonces, salga a marchar, pero ¿por qué tiene que ir a marchar con piedra? ¿Y por qué tiene que tirar la piedra a otro hombre que está en su trabajo y que también va a ser afectado por la reforma tributaria? Un policía también compra, pero en su deber, en su proceso de trabajo, de cumplir con su deber, pues está impidiendo que se roben los almacenes o que los saquen, o que, como también pasó en Cali, arranquen a empujar un transporte de esos que hay allí, que llaman el mío, para tumbarlo, porque ya le habían quebrado los vidrios, ya habían dañado el autobús, ahora querían ir a tumbarlo. ¿Por qué? No, es que han robado, no, es que hay muchos chanchullos. Sí, cierto. Entonces, formemos a nuestros hijos para que estén alerta, para que escuchen la voz del Señor y para que se mantengan en conexión, para que estén prestos a oír. ¿Listo? Entonces, ¿estás escuchando al Señor? ¿Estás escuchando que el Señor te dijo, oye, ten cuidado con eso que vas a hacer, ten cuidado con esa decisión que estás tomando, ten cuidado con esa yunta que vas a coger, ten cuidado con ese camino que vas a seguir? O simplemente estás escuchando tus decisiones. No, eso pasa, no, eso no. Harás caso al llamado por medio de su Espíritu, que te está revelando que tienes una debilidad y que te está anticipando de una tentación y de un pecado, o sencillamente vas camino al desastre, aunque Él quiera proteger tu vida. La primera carta a Corintios, capítulo 10, 11 y siguientes, dice, todo esto sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Yo creo que más que cercano al final de los tiempos estamos nosotros que aquel Pablo, ¿cierto? Por lo menos estamos 2000 y tantos años más adelante que ellos. Por lo tanto, si alguien piensa que esté firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, escuche bien, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Por eso es que tenemos que escucharla. Por eso es que tenemos que estar alerta. Por eso es que cuando la escuchamos, de una vez huimos. Y por eso es que tenemos que mantenernos en conexión con el Señor. Y entonces en estos casos es cuando es efectivo orar y ayunar. Sé que tengo una tentación y sé que la carne ha venido brotando de alguna forma en particular. Entonces hago un ayunito para mirar si es que estoy cayendo en esa acción. Si es que estoy siendo tentado en esta acción. ¿Cierto? Por ejemplo, una persona que tiene problemas con continuamente tener logros para ser reconocido, pues entonces si no lo llaman, si no lo invitan, si no lo destacan,
y entonces se siente enojado, se siente despreciado, se siente que no es reconocido, pues ahí está brotando la carne. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un ayuno. ¿Qué hay que hacer? Orar. ¿Qué hay que hacer? Estar alerta. ¿Qué hay que hacer? Huir. ¿Qué hay que hacer? Mantenerse en conexión. Entonces, cuando usted y yo oramos y ayunamos, ¿cierto? También tenemos que actuar, mi querido. No podemos quedarnos allí. Entonces nos sometemos al Señor, ¿cierto? Y como Él oye nuestras oraciones, Él también va a dar la respuesta. Pero como no nos quedamos allí, entonces es clave, lo que viene enseguida. Porque lo que viene nos va a dar una clave esencial para que usted y yo podamos decirle al Señor: Señor, ¿sabes qué? Yo quiero que me digas si hay en mí algún pecado que está oculto, que no te agrada, porque yo quiero ser considerado para ti lo que tú quieres. Mi mejor y mi mayor propósito es hacer lo que tú quieres, lo que te agrada. Y entonces vamos a un punto número D y luego vamos a una conclusión, ¿les parece? Quiero simplemente leerlo y quiero invitarte para que hagas esa reflexión con los puntos anteriores y reflexiones sobre esto. Porque el punto número D tiene que ver con cómo detectar el pecado en mí. ¿Cómo lo detecto? Bueno, definiendo si deseo ser o si deseo llegar a ser un vaso noble. Pero vamos a dejarlo aquí, definiendo si quiero llegar a ser un vaso deseable. ¿Ok? El segundo libro de Timoteo, capítulo 2. Verso 20 y siguiente, dice lo siguiente: en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también vasos de madera y de barro, unos para usos más nobles y los otros para los usos más comunes, para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, escuche bien, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Entonces, usted y yo tenemos que tener presente, mi querido, si vamos a estar, como estamos estudiando ahora, ¿cómo detecto el pecado que está oculto en mí? Cuando permanezco alerta, cuando estoy listo para oír, cuando me mantengo en conexión. Y cuarto, cuando estoy definiendo si quiero ser o no ser un vaso noble. ¿Qué quiero llegar a ser? En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos más nobles y otros para usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, escuche bien, noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. En lo que viene aquí, en lo que continúa, en esto que viene aquí adelante está la instrucción que nos conduce a detección del pecado oculto, a limpiarnos de ese pecado oculto y a lograr alcanzar ser ese vaso de uso noble, ese uso que de seguro nos va a equiparar a José y a David, al David arrepentido, al José que pasó de ser un muchacho que no era querido y era despreciado, que fue vendido y que fue tratado como esclavo, pero ese muchacho que alcanzó a ser el segundo al mando de todo Egipto. O llegar a ser como aquel David arrepentido que reconoce que fue necesaria su transformación y que era evidente su transformación porque se estaba considerando más arriba de todo lo demás. Y había caído y había ofendido el corazón del Señor. Entonces mire lo que viene, versos 22 y siguientes. Huye de las malas pasiones de tu juventud y esmérate en seguir la justicia. Evalúa qué es justo. Evalúa si lo que estás haciendo es justo o no justo. Evalúa si hay pasiones de tu juventud, si todavía permanecen o no. O si siendo joven estás dejando que las pasiones de la juventud te dominen. ¿Qué más dice aquí? La fe. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Entonces, debo tener un corazón limpio. ¿Cómo lo tengo? Señor, permíteme ver si hay algo malo, porque quiero ser un vaso noble, Señor. Y entonces me voy a esmerar en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Dice el siguiente: no tengas nada que ver con discusiones necias. Hay necedad en la discusión que enfrentas, entonces no tengas que ver con eso. ¿Sabes que si hay una discusión necia? Mejor silénciate, mejor cállate. Para pelear se necesitan dos. La blanda respuesta aplaca la ira.
¿Qué más dice entonces? Dice que son discusiones necias y sin sentido. No tiene que ver solamente cuando discutimos con aquellos que no creen en el Señor, sino cuando a veces discutimos entre nosotros por algunas cosas que no tienen sentido. Como por ejemplo, ¿será que esto me conviene? ¿Será que esto? Pero es que si ya te lo dijo el Señor, ¿para qué discutes eso? No discutas con otro lo que el Señor ya te está diciendo. Te está evitando, te está advirtiendo de un mal futuro. No importa, es que cambia, es que lo necesito, es que es la oportunidad de mi vida. Es una discusión sin sentido. Es una discusión necia. Porque dice la palabra acerca del necio, dice que el necio ve el mal y lo sigue. Entonces muchos cristianos están viendo el mal y siguen yendo tras el mal. Pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando. Un siervo del Señor no debe andar peleando. Más bien, debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. De modo que se despierten y escapen de la trampa. Escuche bien aquí. De modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. ¿Cómo detectar el pecado? Determinando si quiere llegar a ser un vaso noble o de uso noble, manteniéndote en conexión, estando listo para huir y sobre todo permaneciendo alerta. Concluyamos. Acompáñame por favor al libro de los Salmos 139, versos 23 y 24. Y este salmo también lo escribe David. El primer salmo que leímos, el que está al comienzo de nuestra enseñanza, nuestra predicación de hoy, Salmo 19, lo escribió también David. El otro salmo que leí en medio, el 37, también lo escribió David. Y este salmo también lo escribe David, el Salmo 139, versos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Mire qué hace David aquí, mi querido. Dice, examíname, oh Dios, examinarlo, que le pase un escáner, espíritu, alma y cuerpo. Sondea mi corazón, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Entonces sondea mi corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Porque ahí es donde está el tesoro, ¿cierto? Entonces lo que tienes en tu corazón es lo que está más atesorando. Ahí está el ídolo. ¿Qué más dice? Dice, ponme a prueba. Dice, y sondea mis pensamientos. La prueba tiene que ver con las acciones físicas, ¿cierto? Ponme a prueba. ¿En qué decisiones voy a tomar? Perdón, tiene que ver con las decisiones que tomo. Entonces, ¿cómo está mi voluntad? ¿Sujeta a la de él o sujeta a la mía? Ponme a prueba, a ver qué decido yo, lo del Señor o lo mío. Y fíjate si voy por mal camino, caminando, espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma el Señor dice, ponme a prueba, sondea mi corazón, ponme a prueba, ¿cierto? En las decisiones y sondea mis pensamientos. ¿Y sabes por qué, mi querido? Porque a veces nos guiamos más por emociones que por los principios. Y fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Escucho al Señor. Entonces esos salmos escritos por David, ¿qué nos tienen o qué nos están dando? Pues una conexión permanente, una dependencia total y absoluta del Señor, una entrega para someternos a obedecer al Señor y no meternos o enredarnos en discusiones absurdas, tontas. Una disposición de libertad para que Él venga y escudriñe lo que hay en nosotros. Una sujeción a ser dirigidos por el Señor y un deseo y un propósito de caminar para ser un vaso de uso noble. ¿Cómo detectar el pecado en ti? Ese pecado que es oculto. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. Hoy, Señor, descanso en ti, Señor. Y te pido, corazón, que guíes mi mente, mi corazón y mi espíritu, Señor, para hacer ese vaso de uso noble, Señor. Porque nos esforzamos mucho por agradar a los hombres y los resultados y las cosas, pero en realidad debemos hacerlo por ti y para ti, Señor. Hoy, Señor, de corazón, oramos como iglesia, pidiéndote por la situación de nuestro país, por las decisiones que toman los gobernantes, Señor, pero sobre todo porque queremos ser primero aquellos hijos tuyos, Señor, que están en procura de agradar y de hacer lo que tu corazón y tu voluntad tiene para nosotros, porque sabemos que de allí viene vida en abundancia, Señor. Oramos, Señor, también en el nombre de tu Hijo Jesucristo,
para que podamos ser aquellos sensibles, esos hijos tuyos sensibles a tu voz, a tu llamado, a tu instrucción, y para que podamos someter nuestra voluntad a la tuya en ese llamado y en esa instrucción, Señor. Y no entrarnos en discusiones, Señor. Quiero que ores allí, por favor. Continúa orando para que el Señor te revele. Y te pido, Espíritu Santo, que reveles ahora mismo y en lo sucesivo de estos días, Señor, le reveles a tu iglesia, a ellos que son tus hijos, cuáles son los pecados que tienen ocultos, que no conocen, que no han recordado, que escondieron por allí, que dejémoslos allá quietos. O aquellos que se están cometiendo y, ay, lo hice, no lo hice. Revélaselos, Espíritu Santo, por favor. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Tú llegas por primera vez, bienvenido entonces, pero acompáñame con estas palabras para que seas aquel que reciba la instrucción del Padre y la comprendas. Y solo es posible cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo en nosotros. Mientras tanto, lo que vamos a leer en la palabra del Señor va a tener una situación de confusión, de confrontación que no sabemos cómo resolver. Pero el Señor nos va a convencer de que es pecado y podemos entonces pedir perdón. Y lo logramos solo cuando restablecemos la armonía de nuestra relación con Dios Padre. Y todo esto es posible gracias a que Jesús vino un día y se clavó en una cruz por tus pecados, por mis pecados. Cuando fue bajado de allí, el pecado del mundo está contenido en él y fue puesto en una tumba. Pero esa tumba, el Señor, que es la máxima y suprema autoridad, rompe el sello del Imperio Romano, rompe el lazo que sostenía la piedra, quita la roca y los soldados que cuidaban aquella tumba quedaron inermes, porque ante la autoridad del Señor no hay nada que discuta ni se refute. Entonces te invito para que hagas conmigo esa oración y expresemos que necesitamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Di conmigo así: Señor Jesús. Iglesia, mientras tanto, tú ora allí en lo tuyo, por favor. Di conmigo, por favor: Señor Jesús, hoy te abro mi corazón y decido hacerte el Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que te necesito, que solo no puedo. Reconozco que necesito liberarme de todos aquellos pecados y solo no he podido porque intento y hago muchas cosas y no encuentro paz. Pero sé que a partir de este momento, al hacerte el Señor y Salvador de mi vida, al reconocer que estás sentado a la diestra de Dios Padre y que estás realmente vivo, me das perdón de pecados y quitas absolutamente todos mis pecados y mi pasado queda atrás. No tienes memoria más de él. Me haces una nueva creación. Y entonces tengo derecho de ser llamado hijo de Dios y el Padre que está en el cielo me sella con el Espíritu Santo la promesa. Y ahora soy casa de habitación, soy templo del Señor. Confieso esto conmigo que lo creo de mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a casa. Muy bien. Terminamos entonces por hoy, mis queridos. Oremos por nuestro país, por favor. Oremos por esta situación de pandemia. Oremos unos por otros y oremos por sanidad. Padre, bendice la salud de todos y cada uno y cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor, para que esa sangre, de la manera simbólica como nos vas a cubrir ahora, cubriste la cruz del Calvario, la tierra donde fue puesta, Señor, y el dintel de las puertas de tu pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto, Señor, para que la enfermedad no llegue a nosotros y para que seamos libres y sanos. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, muy amable. Nos vemos este sábado, los pelados de Timoteos. Conéctense por allí. Síganos en nuestras redes sociales y el domingo 9:00 a.m. por nuestro canal de YouTube. Hasta pronto, que el Señor los bendiga. Gracias.